al Señor que con el gozo por el gozo puesto delante soportó la cruz. Wow. Diga conmigo, todo lo tengo que soportar con gozo. O sea, si Cristo mora en ti, estamos en gozo. Amén. Bueno, quiero también agradecer en este día a todos quienes se tomaron un tiempo para saludarme en mi cumpleaños número 27. De verdad, usted no me cree. No, fueron más. Y bueno, estoy agradecido del Señor de poder llegar a esta etapa, a esta altura de mi vida, donde puedo decir que he vivido más en Cristo de lo que he vivido en la carne. Diga conmigo, wow. He vivido más esta vida en Cristo de lo que he vivido en mi vida terrenal. Así que gracias al Señor es un triunfo, es una victoria. Amén. Dile al que está a tu lado, dile, tú tienes un desafío de llegar a decir en tu vida de que has vivido más en Cristo de lo que has vivido en tu propia carne. Amén. Así que gracias al Señor, conocí al Señor hace muchos años atrás, algunas décadas atrás, y me daba cuenta en estos días de que siempre cuando tú estás de cumpleaños te pones un poquito meditativo, y me di cuenta de aquello, de que he tenido una vida más en Cristo de lo que alcancé a vivir en el mundo. He disfrutado más a Cristo de lo que el enemigo logró disfrutarme a mí. Así que estoy agradecido por eso. Amén. Así que sigan orando por mí, sigan orando por su pastor. Gracias por su honra. Dice la palabra del Señor que el que honra a profeta, recompensa de profeta recibirá. El que honra a pastor recibirá recompensa de pastor. Así que son cosas que tienen que ir siendo sembradas en nosotros, son cosas que tienen que ir siendo manifestadas en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Bien, quiero también avisar que mañana lunes 2 de junio y durante toda... saludo a quienes están conectados online, saludo amablemente, cordialmente, amorosamente a la Casa Iglesia en Quito. Amén. Ahí a los amados Eric y Gaby, un abrazo grande para ellos. No sé quién más pueda estar conectado esta mañana, así que les enviamos a todos, a todas un abrazo grande allí, a quienes están congregados esta mañana online, virtualmente, y también a ustedes bendiciones por estar acá. Hemos tenido días fríos, esta mañana fue muy fría, pero está calentando el solcito un poquito esta mañana, así que qué bueno. Bien, mañana a partir de las 6:30 de la mañana comenzamos nuestra semana de oración y de consagración. Usted sabe que todas las semanas, todos los principios de mes, tenemos la primera semana de consagración y de oración. Y esta semana vamos a orar y nos vamos a consagrar específicamente por las casas iglesias. Así que vamos a unir nuestra mente, nuestro espíritu, vamos a estar unánimes durante toda esta semana orando en un solo sentido, las casas iglesias. Diga conmigo, casas iglesias. Para que el Señor nos ponga un espíritu, un deseo, un hambre, una necesidad de nuestro espíritu para abrir, para establecer casas iglesias. Así que cada casa donde hay un miembro de la familia de Cristo, tiene que haber una casa iglesia, alcanzando, ganando a otros. Amén. Mañana 7:30 de la tarde, discipulado. Y el que está a tu lado, mañana discipulado. Estamos hablando los días lunes en los discipulados y estamos siendo entrenados en el trabajo, en el funcionamiento de las casas iglesias. Amén. Y próximo domingo, 11 de la mañana, tenemos esta fiesta, esta celebración al Señor.
Y también quiero dar un aviso. En el mes de julio, no sé si Benjamín me puede ayudar con la fecha 4, 5 y 6, 3, 4, 5 de julio, 3, 4, 5 de julio, en Viña del Mar, en la Casa de Todos, vamos a estar celebrando la Convención de Jóvenes Unánimes 2025, así que para que los jóvenes también se estén preparando. ¿Qué fecha era? 4, 5 y 6, 3, 4, 5. Jueves, viernes y sábado vamos a estar allí los jóvenes, díganme los jóvenes, en Unánimes, Viña del Mar. Uy, no hay ningún joven. A ver los jóvenes. Bien. Bien. Bien, vamos a la palabra del Señor. Libro o Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3. Yo no sé, amada iglesia, si usted se ha dado cuenta y se ha percatado de que estamos incluidos en esta infinita y en esta inmerecida gracia de Dios llamada iglesia, llamado cuerpo de Cristo. Amén. Y lo que el Señor ha venido haciendo en cada una de nuestras vidas, en estos tiempos, en estos días, a lo largo de que Cristo ha llegado a ser el Señor y el Salvador de nuestras vidas, es que ha venido derribando, ha venido desarticulando todos los argumentos, todas las costumbres, todas las tradiciones, toda la cultura, todas las enseñanzas que hemos venido recibiendo, acaparando, arrastrando y acumulando en nuestra vida hasta el día de hoy. ¿Para qué? Para que podamos llegar hasta una gran verdad en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Una verdad que lo consuma todo, una verdad que se propague desde lo más profundo de nuestro ser y agote y cancele todas nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, las enseñanzas en las cuales hemos venido funcionando, en las cuales hemos venido viviendo hasta estos tiempos. Amén. Toque a su vecino, ayúdeme a predicar esta mañana y dile: Dios te está consumiendo por completo. Hoy día, si a ti te tocara pararte enfrente de un auditorio o de un grupo determinado de gente, y si tú tuvieras muchas historias tuyas que contar, sería un gran problema. Pero Cristo te va a llevar a un proceso de vida donde tú no tengas nada que contar de ti. Amén. Donde todo lo que y lo único que tú tengas que decir sea esa vida del Cristo glorioso manifestada a través de ti. Amén. Cuando tú te juntas con amigos, con familia que veía o que no veías hace mucho tiempo, es normal que te pregunte: ¿y qué me puedes contar? ¿Qué me puedes decir? ¿Qué tienes para decirme? Cuéntame qué te ha pasado de interesante, de bueno, de entretenido durante este tiempo que nos hemos dejado de ver. Y lo interesante es que todos nosotros tenemos muchas historias acumuladas en nuestro interior que podamos manifestar y dar a conocer a los demás. Pero lo extraordinario es que en Cristo todas esas historias, esas anécdotas son consumidas, son hechas nada delante de su poder, de su verdad, de su gloria y de su majestad revelada y expresada en nosotros. Amén. Qué maravilloso es cuando lleguemos a esa instancia en nuestras vidas, cuando no tengamos nada más que decir ni que contar que toda nuestra experiencia en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ponga su manito acá y diga conmigo: todo lo mío tiene que ser
cancelado, suprimido, borrado, para que el único testimonio vivo que pueda dar a conocer sea Cristo en mí. Amén. Denle un aplauso al Señor. Bien. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La semana pasada, un poco accidentada, no sé si usted se recuerda, que llovía torrencialmente. Hoy día tenemos un sol radiante. Y la semana pasada la palabra del Señor, o el Señor nos instruyó por medio de su palabra acerca del saber. Diga conmigo, el saber. Hablamos en el Evangelio de Juan también, en el capítulo 3, cuando Nicodemo vino al Señor de noche y le dijo Nicodemo al Señor, sabemos que vienes de Dios. Sabemos, diga conmigo, sabemos. Y hablamos en esa oportunidad de que Nicodemo se acercó al Señor en el nivel del saber, en el nivel de lo aprendido, en el nivel de esa experiencia natural que había recibido a través de generaciones, de sus antepasados, de sus ancestros. Que Nicodemo se había acercado al Señor en un nivel de aprendizaje, ¿verdad? Y de enseñanza ya obsoleto, cancelado y consumido por el Señor. Una manera vieja, una manera sin vida, una manera sin mayor experiencia en realidad y en vida. Amén. Entonces todo eso el Señor nos mostró la semana pasada de cómo Nicodemo se acercó al Señor en base a lo aprendido, en base a esa experiencia añeja del viejo pacto. Pero en este día y en esta hora Dios nos va a hacer abordar a otra realidad. Diga conmigo, otra realidad. Porque Dios nos está sacando de lo que tú sabes hasta aquí, de lo que tú has aprendido hasta aquí, porque Dios te va a posicionar y situar en la realidad del conocer. Diga conmigo, conocer. Porque saber no es lo mismo que conocer. Dios no nos llama y el Señor no nos escogió para que nosotros sepamos de Él. Esto no es una carrera de cuánto tú sabes del Señor, de cuánta Biblia tú has aprendido, de cuántos versículos tú te puedes aprender y recitar de memoria, sino que el Señor nos escogió y nos llamó para que le conozcamos a Él. Entonces yo quisiera que en esta mañana usted le pregunte al Señor, ¿conoces al Señor? ¿Cuánto has conocido al Señor? Hay una diferencia entre conocer del Señor y conocer al Señor. Usted no viene a aprender cosas a la iglesia. Usted no viene a aprender Biblia a la iglesia. Usted viene a aprenderlo a Él. Usted no viene a recibir una nueva y mejor enseñanza. Usted viene a recibir más de Cristo en su vida. Ponga su mano acá y diga conmigo, esto no es en el nivel de mi intelecto. Esto es en mi espíritu. Amén. Vamos, diga fuerte, esto es en mi espíritu. No tiene que ver con saber, tiene que ver con un
conocimiento interior, un conocimiento profundo que el Señor nos da en la profundidad, en la intimidad, en la comunión de nuestro espíritu. Entonces, la realidad y la gran mayoría de nosotros es que sabemos mucho o sabemos bastante acerca de Dios, pero lamentablemente lo conocemos muy poco. Amén. Y esto se trata no de saber del Señor, se trata de conocerlo cada vez más a Él. Entonces, cada día que vamos avanzando, caminando y transitando en esta vida maravillosa y misteriosa en el Señor, vamos a tener que ir aprendiendo de que debemos conocerlo más y más. Y lo extraordinario es que la palabra del Señor dice que, y habla aquí en Juan 17:3, habla de una verdad tan extraordinaria como es la vida eterna. Diga conmigo, la vida eterna. Y una de las grandes preguntas que debe saltar en nuestras vidas y que debe saltarnos a nosotros para que podamos encontrar a la vez respuestas en Él, es en qué consiste y qué es la vida eterna. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna tiene que ver no con saber, la vida eterna tiene que ver con conocer. Conocer a una persona, conocer al único y verdadero Dios. La vida eterna tiene que ver con conocer a Jesucristo. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna está en que usted conozca a Jesucristo. No como información traspasada de generación tras generación, sino por conocer a Cristo como nuestra única vida. Amén. Nuestra estatura de Cristo y nuestra medida de fe no tiene que ver con cuánto yo sé del Señor, sino con cuánto yo conozco a Dios, con cuánto usted conoce a Jesucristo. Esa es la vida eterna. La vida eterna no está ligada a lo que usted pueda hacer. La vida eterna está ligada en que usted conozca a la persona maravillosa y gloriosa de Cristo. El que conozcamos cada día más y más a Jesucristo nos va a llevar y nos va a situar cada vez más en la realidad del Padre. Entonces, ¿qué tiene que suceder en nuestras vidas? Tenemos que salir de la materia, salir de la información para ser puestos, para ser situados en la realidad del conocer a Dios. Pero lo más extraordinario o lo más traumático para nosotros que estamos aquí presentes en este día es que a Dios no lo vamos a conocer en una reunión. Al Señor no lo vamos a conocer sentados en una silla o en una banca, sino que en realidad al Señor lo vamos a conocer en nuestra experiencia diaria, en nuestra vida cotidiana, en nuestro diario vivir en nuestras vidas. Amén. O sea, ¿cómo puedo conocer a Cristo? Una cosa es haberlo recibido, haberlo aceptado como Señor y Salvador. Eso es glorioso. Pero otra cosa es que usted lo conozca. Amén. Hace muchos años atrás, ya prácticamente 29 años, yo conocí a mi amada esposa.
Bueno, me la presentaron. ¿Mm? Fue un amor, como dicen, a primera vista. ¿Ah? 29 años juntos, pololeamos 2 años y llevamos 27 años de casado. Te conoce a Benjamín, 24 años va a cumplir, Connie 20 años. ¿Ah? Toda una vida, una historia juntos. ¿Mm? Pero en realidad, ese día que me la presentaron fue solo el inicio de una vida de conocernos. ¿Mm? A partir de ese día, a partir de ese instante en que nos presentaron, comenzó una vida de conocimiento mutuo, en que yo fui conociendo cada uno de los aspectos de la vida de mi esposa. Conocí dónde vivía, conocí su familia, conocí sus sentimientos, sus emociones, conocí su historia, conocí su pasado y hasta ese entonces su presente, y seguimos conociéndonos cada día mutuamente, seguimos avanzando, seguimos aumentando en este conocimiento mutuo. Amén. Entonces, cuando alguien acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, usted no puede decir que cuando lo recibió lo conoció, sino lo que verdaderamente usted tuvo allí, tuvo una aproximación inicial con el Señor. El verdadero conocimiento de Cristo, el verdadero conocimiento del Señor comienza a partir del momento en que usted es presentado al Señor, en que el Señor viene a su vida y allí comienza una vida, una experiencia de cada día de conocer al Señor. Cada día nosotros estamos avanzando en este proceso maravilloso, glorioso y vital para nuestras vidas de conocerlo a Él. Dios es tan grande, tan infinito. Dios no tiene principios y Dios no tiene final de días como para decir que ya conozco al Señor. Dios es tan alto, Dios es tan bajo, Dios es tan profundo, Dios es tan ancho, no puede ser mensurado, no puede ser medido, como para que nosotros digamos que conocemos al Señor. ¿Alguien está aquí hoy día? El problema es que muchos llaman conocer al Señor, y es algo que tiene que ser derribado y erradicado de nuestras vidas. Muchos llaman conocer al Señor por la información acerca del Señor que ha llegado hasta sus vidas. Amén. Entonces, cuando tú te das cuenta de eso, de que en realidad no has conocido verdaderamente al Señor como debieras conocerlo, entonces tú te introduces profundamente en este camino maravilloso de conocerlo a Él. Lo que le pasó a Pablo camino a Damasco fue algo glorioso en Hechos 9. Pablo sabía de Jesucristo, había oído acerca de Cristo, sabía las cosas que había hecho Jesucristo. Por algo perseguía a la iglesia. Y lo que Pablo sabía de Cristo era suficiente en su vida para perseguir a la iglesia. Pero allí tú te das cuenta de que la información que tú recibes de muchas cosas, de pronto es tu peor enemigo. Y hoy podemos darnos cuenta de que la información que hemos recibido acerca de Jesucristo es nuestro peor enemigo para la consumación de algo poderoso y glorioso llamado vida eterna. Entonces Pablo, desde el punto de vista de la información,
de la teología, desde el punto de vista de la formación académica del judaísmo, la Biblia dice que Pablo era implacable. Diga conmigo, implacable. Dice de que él era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. En cuanto a la ley, en cuanto a celo, perseguidor a la iglesia, de la tribu de Benjamín. Entonces, en toda la formación teológica del judaísmo, en toda la tradición, porque dice que en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a todo lo que era la tradición de sus padres, era implacable. Pero en el ámbito de la vida era deplorable. Amén. Ponga su mano acá y diga conmigo, en cuanto a la información, soy excelente. Diga conmigo, en cuanto al saber, estoy bien. El problema es la vida. Amén. O sea, Pablo estaba en la mejor religión. Pablo participaba, entre comillas, en la mejor iglesia. Pablo participaba de la mejor congregación, de las mejores enseñanzas, pero en cuanto a la vida, tenía una condición de vida deplorable. Había información, pero no había vida. Había Torá, pero no había vida. Había abundante ley, pero no había vida. Dile al que está a tu lado, dile, ¿en qué abundas tú? Entonces, ¿qué quiere el Señor? Quiere que abundemos en vida. Entonces, Pablo, camino a Damasco, ¿qué sucedió? Estoy citando Hechos 9 para que usted lo apunte allí y lo pueda revisar en su casa. Pablo, camino a Damasco, no recibió una nueva información acerca de Jesús. Porque de haber recibido una nueva y mejor información de Jesús, hubiese proseguido matando a los discípulos. ¿Qué sucedió camino a Damasco, allí en Hechos 9, con la vida de Pablo o de Saulo? Él conoció, diga conmigo, conoció verdaderamente al Señor. Pablo le dijo, ¿quién eres, Señor? Él conocía a Jesús de los relatos de la historia, pero no conocía al Cristo glorioso. ¿Quién eres, Señor? Entonces, Pablo allí fue introducido en la vida eterna. Pablo fue alcanzado por la vida eterna. Amados, si usted puede anotar esto allí, la salvación es algo que ya sucedió en nuestro espíritu. Pero ahora la vida eterna tiene que ser propagada en nosotros. La salvación ya es un acto, ya es un hecho consumado. El gran asunto ahora es que usted tiene que ser introducido, es que la vida eterna tiene que ser propagada en nuestra alma. La vida eterna no es algo que ya sucedió o algo que sucederá en el futuro. Porque tenemos esta mentalidad y esta concepción acerca de la vida eterna. No, que cuando me muera voy a resucitar y voy a tener vida eterna. Entonces hay dos cosas, dos aspectos de la vida eterna que hemos concebido equivocadamente. La vida eterna no es algo que ya sucedió.
ni tampoco la vida eterna es algo que va a suceder después de nuestra muerte, natural o física, sino que la vida eterna es un proceso que viene sucediendo, que viene aconteciendo en nosotros cada día de nuestras vidas. Porque la vida eterna no es un suceso, sino que la vida eterna es un proceso de propagación, de consumación en nosotros. Un suceso es un hecho, es un acto inmediato, muchas veces ya ocurrido, ya efectuado, ya realizado. Eso es un suceso. Amén. Cuando usted nació, ese es un suceso. Pero tu vida es un proceso. Cuando usted se casa, ese es un suceso. Díganme los casados. Pero la vida matrimonial es un proceso. Ser padres es un suceso. Pero la vida de papá, criar los hijos, educarlos, enseñarlos, adoctrinarlos, corregirlos, es todo un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros lamentablemente le damos más prioridad al suceso. Y le restamos importancia y relevancia a los procesos. ¿Cuántos están aquí? Diga conmigo, ponga su mano acá. Cuando conocí al Señor o lo acepté, eso fue un suceso. Cuando venimos a Cristo, eso fue un suceso. Ahora, la vida en el Señor es todo un proceso. Amén. Un día el Señor llamó a los discípulos, llamó a Pedro. Pedro dice que en el instante dejó las barcas. El Señor le dijo a Pedro: desde hoy serás pescador de hombre. Y dejó las barcas. Entonces Pedro dejó de ser un pescador de pescado, de peces, para ser un pescador de hombres. Pero a partir de ahí comenzó una vida de procesos en la vida de Pedro, hasta que pudo levantarse en el libro de los Hechos y predicar, y que esa palabra se concretara en sus vidas. Del momento en que el Señor te habló a ti, tienen que venir una serie de procesos para que la palabra que el Señor declaró sobre ti se pueda cumplir. Amén. Entonces, la vida eterna no es un suceso, sino que la vida eterna es un proceso de propagación y de consumación en nosotros. Pregunta: ¿qué es la vida eterna? Primera de Juan capítulo 5, versículo 12. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Para muchos, la vida eterna es una propagación de la vida. ¿Está acá? Lo vuelvo a repetir. Para muchos, la vida eterna es una interpretación equivocada. Porque para muchos, la vida eterna es una extensión de la vida. Algo así como el no morir nunca. Pero verdaderamente la vida eterna es Cristo siendo expresado, siendo propagado en nosotros. La vida eterna es Cristo impartido y habitando en nosotros. La vida eterna es que nosotros vivamos a Cristo y que Cristo se propague desde nuestro espíritu hasta toda nuestra alma, hasta todo nuestro ser. Amén. En el Antiguo Testamento,
Los antiguos tenían solamente el anuncio de Cristo, el anuncio de una vida, el anuncio de la eternidad. Pero en el nuevo pacto tenemos esa vida eterna. Amén. Amados, me gustaría que anote esto. Para el Señor solamente hay dos tipos de personas. Aunque se dice que en el mundo hay más de 8.000 a 9.000 millones de habitantes en el mundo entero. Eso, mucha gente. 8.000 a 9.000 millones de habitantes. Yo no sé cuántas personas tiene Chile, pero yo creo que estamos bordeando los 20 millones. Mucha gente. ¿Ah? Para las estadísticas, el mundo tiene millones de habitantes. Para los gobiernos, para la política, el mundo tiene millones y millones de habitantes, miles de millones. Pero para el Señor, diga conmigo, para el Señor. Vamos, diga conmigo, para el Señor. Solo hay dos personas. Amén. Vamos, dile que está a tu lado. Para el Señor solo hay dos personas. ¿Y cuáles son esas dos personas? Los que tienen a Cristo y los que no tienen a Cristo. Los que tienen a su Hijo y los que no tienen a su Hijo. O sea, para el Señor solo existen los que están vivos en Cristo y los que no tienen a Cristo están muertos, están perdidos. Entonces, nosotros necesitamos volver a definir, necesitamos volver a redefinir vida eterna o eternidad. Y derribar ese mito, derribar ese concepto de eternidad solamente en base a prolongación o existencia en el tiempo. Tú le preguntas a muchas personas que viven muchos años, que son longevos, ¿qué es lo que más quieren? ¿Usted conoce a alguien de muchos años? Y tú le preguntas a esas personas, ¿qué es lo que más quieren? Yo por mi parte paterna he tenido abuelos longevos. Mi abuelo paterno murió de 96 años. Mi abuela paterna todavía está viva y tiene más de 103 años. Yo quiero vivir hasta los 100 años. ¿Cuántos están orando por eso? Así que en mi fe, en mi espíritu, les voy a hacer la vida imposible hasta los 100 y tantos años. Mira, pero ¿sabes tú que a mí me llama la atención? Porque cuando tú hablas con una persona longeva, que ha vivido muchos años, las oportunidades que yo he tenido de conversar con mi abuelita, mi abuela materna, yo le digo, abuelita, qué bendición la cantidad de años que tiene usted, de poder conocer a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos. Y ella dice, no es bonito. Porque las personas que son longevas se cansan de la vida. Porque llega un momento determinado en su vida en que su vida es todos los días lo mismo. Todo lo mismo, repetitivo, no hay nada nuevo, no hay un valor significativo en su diario vivir. Es como le llaman hoy día los jóvenes en términos tecnológicos, viven en un constante bucle, donde todo da vuelta, donde todo se repite, donde todo es lo mismo. ¿Cuántos están aquí? Entonces, cuando tú le preguntas a esas personas longevas que viven muchos años, si quieren seguir viviendo, ellos ya no quieren seguir viviendo, ellos quieren descansar. Porque la vida ya hace demasiado rato, hace bastante tiempo comenzó a sonarle lo mismo, algo cansado, algo añejo, algo agotado, algo obsoleto. Pero lo que nosotros tenemos que entender
es que eternidad es algo que va mucho más allá, es algo mucho más excelente, es algo mucho más completo y profundo que relacionarlo o hacerlo o mencionarlo en base a tiempo. Amén. Amados, si la vida eterna es Cristo en nosotros, lo que tenemos que saber nosotros es que Cristo es plenitud de vida, Cristo es novedad en mi vida y Cristo es renuevo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la vida eterna es plenitud de vida y en esa plenitud todo es nuevo, todo es fresco, todo es deleite y todo es disfrute, todo es gozo y todo es paz. Plenitud es cuando descubrimos que la tranquilidad, que la prosperidad no está en las cosas de este mundo, sino que están presentes cuando tomamos y cuando disfrutamos de las inescrutables riquezas de Cristo. Eso es plenitud. Cuando tú descubres en tu vida de que tu descanso y tu reposo no está en vacaciones en el Caribe, sino que tu plenitud y tu descanso está en permanecer en Cristo. Eso es plenitud. Amén. Y vida eterna tiene que ver con eso. En que usted tenga plenitud en su vida. Es que no tenga una vida cansada, gastada y agobiada. Efesios capítulo 3, verso 8, Pablo habla acerca de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sabes por qué son inescrutables? Porque no se pueden saber, no se pueden dimensionar, no se pueden averiguar, son inescrutables. Porque deben ser conocidas, deben ser vividas. Las riquezas de Cristo no pueden ser explicadas, sino que deben ser experimentadas y deben ser disfrutadas. Amén. Ponga su mano acá, diga conmigo, el Señor se provee a sí mismo para nosotros, para su cuerpo. Si alguno de nosotros tiene necesidad, si alguno de nosotros tiene hambre, si alguno tiene falta de vida, si alguno tiene falta de fe, si alguno tiene, amado, algo que le esté aproblemando y acongojando en su vida, busque las inescrutables riquezas del Señor. Experiméntelas, vívelas, disfrútalas. ¿Cuántos dicen amén? Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. La plenitud de Cristo, las inescrutables riquezas de Cristo son para su cuerpo, son para sus hijos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos quieren disfrutar estas riquezas? ¿Cuántos quieren tomar de esta plenitud? Pero primero debemos romper el velo. Primero debemos romper este cascarón. Y debemos saber que necesitamos pasar del saber al conocer. Conocer por medio de la experiencia y no saber por medio de la información. Porque ¿sabes cuál es el problema que nos invade? ¿Cuál es el cáncer que está consumiendo nuestras vidas en este tiempo y en este entonces? Es que tenemos la información correcta, tenemos la materia correcta, tenemos los maestros correctos, tenemos los libros correctos, tenemos toda la información correcta, pero en lo práctico no estamos realizando lo correcto. Gracias por su amén. Es como cuando tú tienes los mejores profesores, vas al mejor colegio, mejor instituto, la mejor universidad, pero cuando llega el momento de la prueba,
lo haces todo mal. ¿De qué nos sirve? Tenemos a un Dios soberano, todopoderoso, que nos da vida eterna, nos da vida abundante y vida sobrenatural. Nos ha dado su palabra, que es la mejor palabra, la mejor enseñanza para nuestras vidas. Nos ha dado padres espirituales que nos instruyen en este camino glorioso y poderoso y en su verdad divina. Pero en la vida práctica hacemos todo lo contrario. Estamos acá. Es como cuando nosotros como padres aconsejamos a nuestros hijos, los educamos, les enseñamos lo mejor. Pero cuando ellos salen a la vida, hacen todo lo contrario a lo que tú le enseñas. Entonces, ¿qué sucede? No recibimos todo lo de Dios, porque lo que sabemos es apropiado, pero lo que hacemos no es lo correcto. Amén. Ponga su mano acá, diga, sé todo lo que debo saber, pero no en la práctica. Tienes toda la información correcta, pero en la aplicación fallamos. Fallamos en la ejecución. Pero escúchame bien, el verdadero conocimiento de Dios, el verdadero conocer a Dios, no viene por medio de lo teórico, viene en la aplicación de la vida. Tú puedes estar en la mejor iglesia, con los mejores pastores. Participamos de una escuela del Nuevo Pacto gloriosa, pero puede haber sido la peor inversión, la pérdida de tiempo, la peor inversión en recursos, si en la práctica estamos haciendo lo incorrecto. Estamos acá. ¿De qué te sirve estar aquí presente, escuchando la palabra del Señor domingo tras domingo? ¿De qué te sirve escuchar el discipulado cada semana, conectarte a las oraciones y estar vinculada a todas las actividades del cuerpo, si en la vida cotidiana y en la vida práctica haces todo lo contrario? Porque tenemos que saber y entender, iglesia, que conocer a Dios no tiene que ver con recibir la información correcta, sino con vivir lo apropiado cada día. Tenemos que salir de lo que sabemos y entrar en la dimensión de lo que hacemos. Para Dios no vale lo que tú sabes. Para Dios importa y para Dios es más trascendental lo que tú haces. Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago 4, 17. Y al que sabe, ¿qué dice Santiago? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Amén. Vuelvo a repetir, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros sabemos lo que es bueno. Nosotros conocemos lo que es bueno. Sabemos lo que es bueno, pero no lo hacemos. Entonces, lo que usted sabe y no le hace, le es contado como pecado. ¿Y cuál es el pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? O sea, el que sabe, pero no ejecuta. El que sabe, pero no vive en lo que sabe, está muerto. El que sabe, pero no vive en lo que sabe,
no disfruta la vida eterna. La vida eterna no es en un futuro, la vida eterna es aquí y ahora. Usted ya está disfrutando, viviendo la vida eterna. El problema es que sabe, pero no hace. Y como no hace, le es contado como pecado, lo es contado como muerte. ¿Mm? Entonces muchos tienen una vida basada en lo que saben, pero no lo aplican. Están en Cristo solo en el nivel de su información, en el nivel de sus conceptos, pero no lo viven. Amén. ¿Cuántos saben de que debemos congregarnos? Pero si no te congregas, pero lo sabes, es considerado pecado. Es lo mismo que muerte. ¿Cuántos saben de que debemos orar? Pero si no lo haces, es considerado pecado. ¿Cuántos saben de que debemos hacer discípulos? Pero no lo hacemos, nos es considerado muerte. Usted sabe que tiene que diezmar, pero no lo hace, es muerte. Entonces, si nosotros evaluamos y enumeramos lo que sabemos, pero no concretamos, es muerte. ¿Aló? No conocemos más a Cristo, porque en realidad no hacemos Cristo, no cumplimos Cristo. Entonces, lo que no conocemos del Señor es porque no lo hemos explorado. Lo que no conocemos del Señor es porque no lo hemos cumplido, no lo hemos hecho. Están aquí. Hay dos aspectos de Cristo en nuestras vidas. Cristo debe ser vivido, pero Cristo debe ser también cumplido. Amén. Diga conmigo, debo vivir a Cristo en mi vida interior, pero también debo cumplirlo en la aplicación. O sea, si usted lee la palabra, si usted escucha la palabra y no la cumple, es muerte. La semana pasada dijimos algo poderoso, que vamos a ser juzgados por la palabra que conocemos, por la palabra que recibimos. Entonces, Dios está elevando nuestra dimensión de vida para que vivamos una vida más rica, más profunda. Amén. Entonces, estamos siendo juzgados por Dios, por la palabra que está entrando a nuestras vidas. Hay un aspecto de Cristo que aún no hemos explorado. Y es ese Cristo que debe ser cumplido. Ese Cristo que debe ser consumado a través de nosotros. Porque la obra consumada de la cruz no es apenas para que se cumpla en ti, sino que también es para que usted vaya, para que nosotros vayamos y la cumplamos y la hagamos. Amén. Nosotros somos especiales. ¿Por qué? Porque nosotros somos de los que aprendemos las cosas haciéndolas. Amén. Toque al que está a su lado. Dile, nosotros aprendemos haciendo. Entonces, si usted quiere aprender a Cristo, usted tiene que cumplir Cristo.
Amén. Si nosotros no tocamos ciertas cosas, entonces no las conocemos. Si usted no toca la vida eterna, entonces no conocerá la vida eterna. Si usted no toca la plenitud de Cristo, usted no va a conocer la plenitud de Cristo. ¿Cómo somos nosotros? Nosotros aprendemos y conocemos. Diga conmigo, aprendo y conozco algo cuando me involucro en ese algo. Solo así llegamos a conocer y aprender. Amén. Mira, yo conversaba con alguien en estos días, porque hay un rango etario, un rango de edad en esta generación que no nacieron con la tecnología. Entonces, los más adultos, los más mayores tienen problemas para relacionarse con la tecnología. ¿Por qué? Porque no nacieron con un computador, no nacieron con un celular en las manos, no nacieron con un iPad o un tablet en las manos. Pero las nuevas generaciones, hoy día tú ves a los niños de 3, 4 años, hermanos, se manejan con el celular al revés y al derecho. Te abren aplicaciones, te abren videos, los cierran, te abren una página, te cierran otra. Hermanos, es impresionante. ¿Por qué? Porque ellos nacieron en la tecnología, son nativos tecnológicos. En cambio, nosotros que tenemos un poco más de edad, arribamos tarde a la tecnología. Somos turistas tecnológicos. ¿Sí o no? Entonces tenemos que involucrarnos un poco más, tenemos que meternos un poco más para que podamos conocer la tecnología y no nos gane la tecnología. Entonces, ¿cuántos le piden ayuda al nieto, a los hijos o a los más jóvenes para que te ayuden en algo tecnológico? Entonces, si tú no te involucras, seguirás cojeando en el área tecnológica. La única manera en que tú puedas aprender la tecnología es que te involucres, es que te metas, es que escudriñes, es que escarbes hasta que lo conozcas, hasta que lo encuentres y lo conozcas. Lo mismo nos sucede en Cristo. ¿Cómo vamos a conocerlo? Si somos simples turistas, si somos extranjeros en la vida del Señor, si venimos al Señor una vez a la semana solamente los domingos por la mañana y el resto de la semana vivo en mi propio lugar de habitación y me olvido del Señor por el resto de la semana. Entonces, si queremos conocer, queremos salir del saber al conocer verdaderamente al Señor, vamos a tener que tener una vida dedicada, consagrada, entregada, rendida y perdida plenamente en Él. Si no, hermano, ¿por qué las casas, iglesias tienen que tomar un rol protagónico en nuestras vidas? Porque si tú no estás involucrado plenamente, si tu vida no se ha fundido en la vida de Cristo, vamos a fracasar en las casas iglesias. Amén. Porque si tú solo vas en el nivel del saber a visitar una casa, lo que tú vas a llevar a esa casa va a ser muerte. Estamos acá. Tú no puedes ir y hablar de diezmo en una casa iglesia si tú no lo estás haciendo, porque estás llevando muerte. Tú no puedes ir y hablar de santidad en una casa iglesia si tú no estás viviendo a Cristo, estás llevando muerte. Diga conmigo, ay, ay, ay.
Entonces, ¿qué es lo que detiene el avance de la iglesia? ¿Qué es lo que detiene el aumento de Cristo en estos tiempos? ¿Qué es? Pregúnteselo. Ponga su mano acá y diga conmigo qué es lo que está impidiendo que Cristo se propague en nosotros. Es todo aquello que no estamos viviendo de Cristo en nosotros. Todo aquello que solo queda en el nivel del saber, pero no es llevado al nivel de la experiencia, del cumplimiento, de la propagación, de la consumación. Para que Cristo pudiera ser nuestra vida, nuestra salvación, Él tuvo que dejar su trono, Él tuvo que hacerse hombre, Él tuvo que tomar forma de pecado, Él tuvo que ir a la cruz, Él tuvo que soportar los azotes, Él tuvo que ser clavado, Él tuvo que derramar toda su sangre en la cruz para podernos dar vida, para que por medio de su sangre fuésemos rescatados, redimidos, lavados y perdonados. Estamos acá. Entonces después nosotros nos preguntamos y nos cuestionamos por qué no nos funciona. ¿Por qué no nos resulta? Si oro, si ayuno, si leo la palabra, si me congrego. ¿Por qué si hago todo lo correcto, todo lo que es bueno? Porque no se trata de aquello. No se trata de lo que tú sabes, sino de lo que tú estás haciendo verdaderamente. Porque lo que tú haces verdaderamente, eso es vida. Tú pregúntate esto. ¿Cuántas cosas de la vida cotidiana no las sabes hacer porque sencillamente nunca te has atrevido a hacerlas? Pero si las hicieras, aprenderías en el proceso de hacerlas. Pastor, no sé predicar. Predica, porque nadie te va a enseñar a predicar. Dios te va a enseñar en el proceso. Dios se va a hacer realidad en ti en el proceso. Dios se va a manifestar en ti a través de ti en el proceso de la realización. Amén. Diga conmigo, todo se va a cumplir cuando vaya a la realización de la tarea. Jesús dijo que teníamos que hacer discípulos. Mateo 28. Pero para ser discípulos tenemos que ir. ¿Ah? Los discípulos no se van a hacer sentados en una silla, esperando a que lleguen en tu casa. La gente no va a llegar a tu casa, iglesia, si no vas, si no vamos. La iglesia no se va a llenar si no hay gente que va y realiza la tarea. Diga conmigo, todo el evangelio es práctico. Todo es práctico. Todo es práctico. Todo se aprende en la realización de la tarea, en el cumplimiento de la palabra. Esto no es mágico. Esto no es instantáneo. Esto es práctico. Esto no es teórico. Esto es práctico. Filipenses 2:13, ya termino. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sabes cuál es el problema? Es que muchos, el infierno se está poblando y se está llenando de gente que quieren. Amén. Lo vuelvo a repetir, el infierno se está poblando de gente que quieren hacer cosas.
pero no las hacen. Amén. O sea, el Señor, para poder obtener la iglesia, tuvo que dar el paso inicial. Usted quiere obtener resultados, pero sin meter los pies al agua, sin involucrarse en la tarea. Qué tremendo. El cielo se va a poblar, la vida eterna tiene que ver con esto, con hacer, no solo con querer. La vida eterna tiene que ver con esto, en que hay tanta plenitud en nosotros, hay tanta llenura en nosotros, hay tanta convicción y tanta vida de Cristo en nosotros, que estamos involucrados en la realización de la tarea. No es una extensión de vida, no es una prolongación de vida en cuanto a tiempo, sino que es una realización, es una consumación, es una realización de esa vida que se está propagando en nosotros. ¿Cuántos planes, cuánta obra consumada de la cruz muere en nosotros? ¿Cuánta palabra cumplida muere en nosotros por el simplemente hecho de que nosotros queremos? ¿Sabes cuál es la peor teología en tu vida? ¿Cuál es el peor sermón que tú te predicas, te autopredicas a ti mismo? Dios sabe, Dios conoce mi corazón. Dios conoce mis deseos. Dios conoce mis intenciones. Diga conmigo, no son intenciones, son acciones. Usted puede decir hoy día que la salvación no es por obras. La salvación no es por obra. Pero la vida eterna sí es por obras. Sí es por acciones. La salvación es gratis, sí. Pero la vida requiere un precio a pagar. Amén. Amados, todos nacimos gratis. Bueno, tu mamá y tu papá pagaron un precio. Tú naciste de gratis. Pero el vivir la vida no es gratis. Amén. Diga conmigo, el inicio es gratis. Pero la vida, el proceso, nos costará todo. Wow. No es solo el querer lo que nos llevará a la vida eterna. No es solo la intención, la voluntad, la que nos va a hacer heredar la vida eterna, sino únicamente y exclusivamente lo que cumplamos por medio de Cristo. Porque dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Diga conmigo, la buena voluntad en mí es Cristo. Si Cristo está en usted, usted va a cumplir los buenos deseos que hay en usted. Pero si Cristo no está morando en usted, es imposible que usted cumpla la buena voluntad, esos buenos deseos, esos buenos propósitos. Amén. Póngase de pie, iglesia. Si usted puede salir de donde está, romper el status quo y pueda ir a abrazar a uno, a dos o tres y dígale, Dios tomó el primer paso, Dios tomó la iniciativa. Ahora ese Cristo que se impartió en ti te da la habilidad, te da el poder, te da la capacidad para que hagas, para que cumplas su buena voluntad. Amén. Padre, damos honor a ti, damos alabanza esta mañana por darnos este privilegio de compartir tu palabra,
de ser instruidos en tu verdad. Hay algo en nosotros que tiene que ser transformado, revolucionado, radical y completamente en nuestras vidas, Señor. Debemos salir del estancamiento, del acomodamiento, Señor, y comenzar a ser vitales en tu vida, Señor. Salir de aquello, Señor, que nos detiene, que nos estanca. Como dice tu palabra y nos instruía esta mañana, aquel que sabe hacer lo correcto y no lo hace, le es pecado. Hemos estado en mucha muerte, abundado la muerte en nuestras vidas. El pecado es traducido en muerte, Señor. Y no solo queremos tener los deseos buenos en nuestras vidas, sino queremos también cumplir tu tarea, cumplir tu obra, cumplir tu propósito. Si tú puedes ir a abrazar y orar por alguien, por favor, esta mañana. Señor, gracias, porque yo sé que esta semana tú nos darás una semana de propósito, una semana de cumplir tu propósito, de cumplir tu voluntad, una semana, Señor, de hacer tu tarea, de poner en práctica todo lo que hemos recibido, atendido y aprendido, Señor. Una semana, Señor, de vida, no de muerte, una vida de santidad y no de pecado, Señor. Bendigo en esta hora y declaro sanidad sobre todos los enfermos, declaro sanidad sobre su cuerpo, sus vidas, su salud. Los enfermos en el espíritu, Señor, recobren vida, recobren sanidad, Señor. Padre, gracias. Ábrenos puertas, asómbranos, que tus maravillas, que tu gracia nos llenen, que tu misericordia abunde en nosotros, que tu amor se manifieste en nosotros sobrenaturalmente, Señor. Bendigo esta semana, que toda la iglesia sea abundante en ti, que esta semana de consagración y de oración estemos en el acuerdo, estemos en unanimidad, en el espíritu, orando por las casas, iglesias, porque allí te aprenderemos, allí te conoceremos, allí te experimentaremos en verdad, en realidad. Allí tú te harás real en nuestras vidas, Señor. Allí, Señor, tú nos mostrarás todas esas riquezas de gloria que hay para nuestras vidas. Bendigo quienes han venido en este día, quienes no han podido estar, sean bendecidos, quienes están conectados de diferentes lugares, reciban lo suyo en el nombre de Jesús, donde quieran que estén, acá en Chile, en el extranjero, Señor, reciban tu porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Ofréndele un aplauso grande al Señor. Tengan una semana de bendición, una semana de victoria, una semana de gracia abundante. Mañana nos conectamos 6:30 de la mañana en la oración. Toda esta semana tenemos semana de consagración y 7:30 de la tarde tenemos nuestro discipulado. Bendecidos y bendecidas.